popularidad en las encuestas tanto del gobierno como de la oposición refleja la distancia que existe entre la ciudadanía y la clase dirigente. El modelo democrático de Chile está lejos de ser perfecto y por eso la gente está buscando nuevos canales de expresión para ser escuchada y resolver sus problemas. Salen a la calle, manifiestan su descontento y es ahí donde empiezan los conflictos. Esta imagen nos sigue dando vueltas. El 28 de mayo, un encapuchado que atacaba violentamente a carabineros es detenido por otro encapuchado que lo sube a un bus policial. La única explicación lógica es que aquel encapuchado era un carabinero de civil infiltrado en la protesta. No, estamos absolutamente en desacuerdo de que se infiltre una manifestación ciudadana. Claro está que un carabinero de civil puede ser una efectiva estrategia contra el delito, más en marchas violentas, pero hay casos donde esa lógica parece no existir. El 26 de agosto del 2010, un aparente estudiante es detenido por estar presuntamente haciendo desórdenes en una marcha convocada por la ANEF. Las imágenes fueron captadas por el canal extranjero Telesur. Vemos que un carabinero de fuerzas especiales lleva una mochila verde colgada. Personas que marchaban intentan ayudar al supuesto joven de la detención. En medio de la revuelta, vemos que el uniformado que llevaba la mochila la suelta. Mientras el joven es reducido por fuerzas especiales, una funcionaria del CERNAM recoge la mochila. Repentinamente un hombre de polera negra que transita por el lugar extrañamente intenta recuperar el bolso de manera violenta. Resultó ser un carabinero de civil, miembro de la primera comisaría de Santiago. Porque un infiltrado de ustedes me quiso quitar mi mochila. Por defenderme, me pateó en el suelo. Coronel, ¿carabineros tienen infiltrados en las marchas? Pero lo más grave estaba por venir. Al llegar a las oficinas de la ANEF, los dirigentes revisaron la mochila para encontrar algún indicio del estudiante detenido. La sorpresa fue mayúscula. Posteriormente se pudo verificar que esa mochila le pertenecía a un carabinero que estaba infiltrado porque tenía sus identificaciones y sus antecedentes dentro de la mochila como integrante de carabineros. Estas son fotos sacadas de todo lo que traía la mochila. La evidencia de que el supuesto estudiante detenido era en verdad un carabinero infiltrado, el subteniente Hugo Melita Sepúlveda. Esposas, radiotransmisor, un manual de operaciones en protesta y hasta la identificación oficial de la policía estaban en la mochila. Ahora entendemos, por ello otro funcionario de civil había tratado de recuperar el bolso. Claro, estaban destinados a pasar como infiltrados, pero sus propios compañeros que cumplían la ley lo habían detenido por presuntos desórdenes. Este personaje que hacía desorden leve era un carabinero y nos sorprendimos. Fíjese en estas fotos tomadas a un supuesto estudiante, la misma mochila, la misma chapita que mantenía el subteniente al momento de su detención. Habían muchos escolares en ese momento que tenían la misma mochila con la misma chapita que sí, de alguna manera levantaban el desorden porque era lo último de la manifestación. Y después, claro, llegaron todos con sus mismas mochilas y con la misma chapita que hacía estudiante en paro y llegaron a la comisaría. Y nuestra duda hoy día está en que puede ser el mismo carabinero que provoca este desorden para que entre carabineros y las fuerzas especiales a romper las movilizaciones. Natalia Céspedes, funcionario del Ministerio Público, fue testigo de todo el hecho. Es además parte del equipo que sacó todas las fotos incriminatorias contra carabineros. Ella denuncia que tras percatarse que el supuesto estudiante era en verdad un carabinero infiltrado, ocurrió una lista de vicios en el proceder policial. Esta persona estaba con otros jóvenes haciendo desmanes, provocando algunos desórdenes y Carabineros se los llevaba detenidos. Algunos dirigentes nacionales de la ANEF llegaron hasta la sede de la ANEF para pedir que le entregáramos la mochila, porque Carabineros, específicamente el coronel Castro, estaba solicitando que se le entregara la mochila, porque pertenecía a un carabinero, para que él pudiera además otorgarle la libertad a las personas que tenía detenidas en ese minuto. Tal como si fuese un intercambio de bienes, una grave denuncia, más cuando las imágenes muestran un proceder normal tras una detención por desórdenes, como las decenas que hay en cada manifestación. Pero no,
Esta vez estaba comprometido un carabinero en funciones activas, destinado a infiltrarse, y la consigna pareció librarse a cualquier manera. El coronel Castro les estaba solicitando que entregaran la mochila para que soltaran a la gente que estaba detenida, y los dirigentes de la ANEF llevaron la mochila a la comisaría. Resulta grave también que en ningún registro policial o del Ministerio Público existiría el nombre del subteniente Melita como protagonista de desórdenes públicos. La dirigencia de la ANEF aseguró que no hubo negociación, se entregó la mochila a mutuo propio para evitar ser acusados de algún delito. Hoy el caso sigue abierto, la justicia militar investiga los hechos y una denuncia grave por seguimiento y hostigamientos de personal de civil a quienes encontraron la mochila. Carabineros se excusó de comentar el caso por estar judicializado. Solo mediante un comunicado manifestaron que su labor es dar eficacia al derecho y mantener el orden público. Y sobre los infiltrados, rechazaron este tipo de acciones y aseguraron que dicho procedimiento no está en sus protocolos. Pero la duda razonable nos hace preguntarnos si el subteniente Hugo Melita actuó por mutuo propio o su orden era provocar incidentes para un conflicto mayor. Pregunta aparte es por qué en la mochila apareció otro carnet de identidad que no correspondía al carabinero. ¿Podría ser una identidad falsa para no ser descubierto como infiltrado? Todas preguntas que solo ponen en tela de juicio la técnica policial de los infiltrados. Cuando hay investigaciones que están siendo desarrolladas por el aparato de persecución criminal con la asistencia de Carabineros de Chile, entonces que tiene que existir una autorización judicial, cosa que claramente no ocurre con las manifestaciones, ¿no? Ningún juez de garantía va a autorizar personal infiltrado de Carabineros para marchas porque operan sobre la base de puras conjeturas, ¿no? Pero claro, hay casos donde la estrategia de los policías de civil resulta efectiva. El 11 de junio, un joven es reducido por al menos 6 hombres sin uniformes. Ahí los culiados hacen con la prensa, que están que andan pegando a los culiados. ¿Qué te pasó, A ver, ¿qué te pasó? No tengo idea, andan weando estos culiados. A todas luces, quienes están deteniendo al joven son todos civiles, con capuchas y pañuelos. ¿Por qué no se merecen los culiados andar grabando? ¿Qué tienen de objetividad los weones? A ver. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Quién te da el derecho de andar rompiendo todas las cosas que no son tuyas? Yo mismo, culiado, porque lucho por la libertad del pueblo, weón. Incluso uno de los aprensores debe arrancar al ser encarados por transeúntes. Pero la detención no es antojadiza. Aquel joven minutos antes había atacado cobardemente 2 móviles de prensa. Para poder romper esos vidrios, botar este y botar el de allá, tienen que haber sido objetos contundentes. Incluso el encapuchado había sido expulsado por otros manifestantes que intentaban protestar pacíficamente. Pero la rápida intervención de los carabineros de civil permitió la detención de este verdadero vándalo que nada tenía que ver con el sentido de la marcha. Se trataba de José Manuel Ponce Gutiérrez. Y tanto en este caso como en el ocurrido en la marcha anterior, ciudadanos pacíficos aplaudieron las justificadas acciones de los policías encubiertos. Son numerosos los elementos que utiliza Carabineros y entre esos está, ¿no es cierto?, y hay una facultad que está establecida en la normativa de permitir para efectos de investigación, de inteligencia, ¿no es cierto?, que Carabineros estén de civil. Eso está dentro de la norma. Indudablemente que esta infiltración busca un propósito que no es proteger a la gente, que no es proteger la marcha, que no es exacerbar la manifestación popular, sino que es simplemente reprimirla a través de medios que son medios torcidos, una función que bien puede ser una falta administrativa grave como también llegar a los límites desbordados de un delito. Es sospechoso que en marchas pacíficas durante 2 horas, justo cuando empiezan los horarios de las noticias del mediodía, a la 1:15 de la tarde, ahí empiezan recién los disturbios. No sé si serán grupos infiltrados, no sé si será gente que quiere efectivamente mostrarse como violenta o definitiva también es una provocación de Carabineros. Debemos ser claros, Carabineros tiene una función preventiva y en ella puede existir el carabinero de civil, pero no pueden infiltrarse como manifestantes. ¿Cuán efectiva es esta técnica? Baja al parecer, porque la violencia sigue apareciendo y los detenidos ni siquiera son formalizados. Quisimos averiguar cuán común es esta práctica. Eso en algunos minutos.
La violencia es solo un mínimo detalle al lado del movimiento social que remece a Chile. El jueves último, el paro nacional convocado por estudiantes y trabajadores congregó a más de 100.000 personas que montaron un verdadero carnaval pacífico por la educación. Con mucha emoción, porque me hace creer en este país en que vamos a ser maduros socialmente. Esto que estamos haciendo aquí es forma de presentar la postura sólida, potente, entusiasta del pueblo de la educación chilena. Estamos buscando algo y como que nunca se logra nada, entonces como que la idea es lograr algo. Oye, nariz de payaso, corazones por... No sé, porque es como encontramos que una payasa como lo que están haciendo los del gobierno. Ese ha sido el mensaje del movimiento. Con creatividad se pueden lograr las cosas, mezclando un sentido político con la entretención, siempre interpelando a la autoridad. 12 del día y la plaza de armas como si nada. 12:15 y cientos de alumnos parecen hacer la cimarra. 12:30 y de un segundo a otro todo cambia. Por 2 minutos la plaza de armas, aquella de los pintores y artistas callejeros, aquella de los lanzas y estafadores, aquella de los extranjeros y chilenos, se convierte en una entretenida e irreverente playa con nombre y apellido. Tío Lavín, gracias por las vacaciones. No estamos descansando, que nosotros estamos luchando, estamos trabajando día a día, nos levantamos súper temprano, estamos súper comprometidos con el movimiento y no estamos descansando como dicen por ahí. Cualquier forma de protestar que no sea la violencia es sumamente válida. Eso tiene este renovado movimiento y que lo ha convertido en su mayor virtud: desfachatez, irreverencia, cultura juvenil y pacifismo. Lo están siguiendo determinados caudillos políticos, por tanto son movilizaciones, digámoslo así, autogestionadas por los mismos ciudadanos. Con larga trayectoria como académico, Gabriel Salazar es uno de los más destacados de la historia social y política chilena. Historiador, filósofo y sociólogo de profesión, es apasionado del movimiento de masas y sobre el actual asegura, es uno de los mayores de la historia. Es muy importante que nos preocupemos seriamente de lo que estamos viviendo. No es una movilización más cualquiera que va a terminar con una pequeña negociación o con una conversación en una mesa. Tal como las grandes revueltas de la historia. 1823, trabajadores derriban a los oligarcas a manos de una gran revuelta social. 60 años después, en 1891, una nueva rebelión logra mover de su puesto al presidente José Manuel Balmaceda. Luego llegaron las revueltas obreras de inicio del siglo XX. La lucha por reivindicaciones sociales terminó con brutales matanzas e imponentes marchas. En 1918 hubo 30 huelgas, en 1919 hubo 82 y en 1920 47 protestas. Ahora solo llevamos 14. Y claro, luego vinieron las grandes manifestaciones en la UP y posteriormente la dictadura. Si hasta la derecha tuvo sus espacios de rebelión callejera con la detención del general Pinochet en Londres. El problema es que cuando la ciudadanía comienza a hacer política así, tiene que inventar el proceso, porque la Constitución no dice nada al respecto. La protesta ha estado instalada desde los orígenes de nuestra república, ¿no? Ahora la respuesta estatal a la protesta ha sido casi siempre la misma, ¿no? A la protesta y a las huelgas generales, ¿no? Ha sido siempre la de responder con violencia, con represión, con restricción de derechos, cuestión que lamentablemente tiende a invisibilizar cuáles son los reclamos de fondo justamente que se están planteando. ¿Por qué la movilización ahora y no en los últimos años? Los especialistas aseguran que la constitución del Estado construido durante la dictadura militar careció de espacios para el ciudadano común, imperando las desigualdades que se han acrecentado. Las cifras muestran que el 20% de los chilenos tiene ingresos similares a los de los países más ricos del mundo, como Noruega o Estados Unidos. En cambio, el 60% de la población recibe ingresos como Angola, un país considerado pobre por la ONU. Eso, sumado al desprestigio de la clase política, hacen de este momento un punto de ebullición. Tenemos una economía que nos dice el gobierno que está creciendo al 7%, que está generando aproximadamente 400.000 empleos, lo cual es bastante bueno, pero eso no se ve reflejado, ya, por ejemplo, en la población. No es extraño que la ciudadanía comience a agarrar la soberanía por el